Vamos a darle la bienvenida acá a nuestro set de entrevistas a Giovanni Galeas, analista. Bienvenido, Giovanni. Muchas gracias, muchas gracias, un gusto. Gracias. Bueno, hemos estado observando, otro día ha transcurrido, el día de ayer hubo complicaciones también para instalar las mesas de escrutinio final. Hoy por la mañana tampoco se logra consolidar, digamos, ese tema. Y un problema que tiene que ver con ingreso de datos, me parece escuchar. El sistema tecnológico parece que está dando problemas. Hubo discusiones en la mesa 10, que si creo que leí bien, pertenece a San Marcos, y así las cosas, Giovanni. Sí, bueno, perdón. Todo esto era previsible, esto era muy previsible. Mira, yo 1 o 2 días antes de las elecciones estaba diciendo en Twitter y en otras entrevistas que la noche del 28F y los días subsiguientes iban a ser intensos. Iban a haber estas dificultades derivadas de 2 factores que se combinaron. Uno es mala fe fraudulenta por parte del TCE, sobre todo de 2 de los magistrados que están ahí representando a Arena y al FMLN, que son Wellman y Olivo. El plan de fraude contemplaba estos factores: primero el tortuguismo, se les acabó la tinta, en fin, el día de la elección. Pero luego problemas de transmisión, que era totalmente previsible que se iba a dar por los resultados de los simulacros y por cómo hicieron de mal toda su tarea en el tema de la tecnología. Entonces, iba a haber problemas de transmisión, luego problemas en el conteo preliminar y luego problemas en el conteo final. Eso era previsible. Ellos iban a hacer todo lo posible por evitar el naufragio total. El naufragio era inevitable para ellos, pero iban a hacer todo lo posible con marrullerías, con mapacherías, para rescatar unos votos por aquí, otros votos por allá, disminuirnos un diputado o 2, ganar ellos 1 o 2. Para mí esto no me asombra en absoluto. Un poco me preocupa que haya amigos nuestros, de simpatizantes o militantes de Nuevas Ideas, que vacilen y de repente tengan miedo y digan, bueno, pero ya nos quitaron un diputado, nos pueden quitar 2, nos pueden quitar 3, nos pueden quitar la mayoría, y al rato resultan siendo ellos la mayoría. Eso no va a ocurrir, amigos. No va a ocurrir. Ellos están trabajando en su plan fraudulento, pero además son ineficientes, son torpes administrando elecciones. Ya lo demostraron, está demostrado. Y ahí van a hacer todo lo posible para hacer lo que saben hacer: mapacherías, intentar manchar una papeleta, anular un voto, adjudicarse un voto que no les corresponde. Eso lo van a hacer, es natural, eso era esperable. Pero ustedes no pierdan de vista, amigos, que nosotros tenemos el mejor equipo de defensa del voto ahí. Nosotros vamos a pelear cada voto, cada voto. Y estas irregularidades ya programadas y lo que intenten hacer, nosotros les vamos a desbaratar todas esas mapacherías. El resultado final va a ser el resultado que nosotros aceptemos en las mesas, con el que finalmente estemos satisfechos y firmemos que estamos satisfechos. Nadie de los equipos de Nuevas Ideas que están ahí trabajando heroicamente, cuidando el voto, ninguno va a aceptar firmar algo con lo que no esté de acuerdo. Eso es lo que quiero decir yo cuando en alguna línea de tweet pongo confianza. Confiemos en ese equipo. Ya nos dio muestras sobradas de cuántos sacrificios estuvieron dispuestos a hacer el día de las elecciones, quedándose ahí, durmiendo en el cemento en la madrugada para cuidar el voto. Nosotros no vamos a renunciar a ningún voto válido nuestro. Eso tiene que quedar claro. Ellos van a hacer sus trapacerías, pero una cosa es que ellos quieran hacerlo y otra es que nosotros se los permitamos. Eso no va a ocurrir. Los resultados proyectados pueden tener pequeñas variaciones, muy pequeñas variaciones, pero no muchas. El margen va a ser pequeño, muy pequeño, y la mayoría no la vamos a perder en ningún caso. Que nadie esté pensando que va a resultar de la noche a la mañana que perdimos la mayoría, eso no va a ocurrir.
Los magistrados estarían los magistrados estarían apuntándole al cansancio, quizás a desesperar a las personas que se encuentran en las mesas, Giovanni. ¿Cuál sería la importancia de esta fase en la que se encuentran las elecciones para cuidar precisamente los votos, como usted menciona? Mira, hay que tomar en cuenta algo. Yo voté el domingo porque tuve que dar otras entrevistas y voté a la 1 de la tarde. Había un sol inclemente en el lugar donde voté, la cola era larga. Me tardé 1 hora y varios minutos, 1 hora 15 por ahí, bajo el sol, un sol inclemente, fuera de la escuela donde yo voto, allá por mi colonia. Bueno, ahí estuve, yo no me moví. Yo tengo un problema visual, soy bastante sensible a la luz muy fuerte. Entonces, estaba bien incómodo en realidad, parado ahí bajo el sol, ¿no? Pero ahí nos quedamos todos, no nos movimos. Y lento, un tortuguismo innecesario, pero nosotros sabíamos, el pueblo salvadoreño sabía que eso era parte del fraude. Desesperarnos, cansarnos, desmotivar el voto por esa vía, pero no lo lograron y éramos el pueblo. Ahora se trata de nuestros equipos de defensa del voto, equipos especiales de defensa del voto de Nuevas Ideas. Ellos, aún con mucha más razón, no van a lograr cansarlos, ni desesperarlos, ni provocarlos. Van a defender cada voto, cada voto. Ellos van a hacer sus trapacerías, como te digo, pero no lo van a lograr. Bueno, y de hecho estamos continuando recibiendo imágenes en directo que nos envía nuestro equipo conformado por Héctor Peñate y su camarógrafo también. Acá estamos observando otra de las mesas, Giovanni, en donde pues ya aparentemente pues se han empezado a trabajar. No, pero no es, digamos, el común denominador. El común denominador, el resto de las mesas es que a lo mejor sí están las personas que lo integran, pero hay problemas de ingreso. Él hablaba sobre algunos decimales, me parece que decía, hay problemas que tienen que ver con la tecnología, hay discusiones por el tema de cuántos representantes pueden ingresar a verificar, a estar presentes en ese proceso por cada partido político. Aparentemente, pues bueno, ayer estuvimos escuchando las opiniones de una integrante de Vamos, en la que decía del partido Nuevas Ideas, por ejemplo, si ya tienen mayoría, básicamente, pues no, déjennos trabajar a nosotros, ustedes tienen mayoría. O sea, y de lo que se trata y la misión de los partidos políticos ahí, en esas mesas, es cuidar hasta el último voto que tenga su partido. Esa es la responsabilidad. Aunque tenga mayoría ya. Esa es la responsabilidad, cuidar hasta nuestro último voto. Y si finalmente, cuando se firmen las resoluciones finales, pues, y están de acuerdo nuestros equipos, nosotros debemos de confiar de que esos son los resultados. Mientras no haya resultado firme, mientras no se cuente voto por voto y se compare el acta con los votos impugnados, y mientras no se resuelvan el tema de las papeletas que aparecieron allá perdidas en Chalatenango, otras en Soyapango y otras irregularidades por el estilo, mientras no se resuelvan, este partido no está terminado. Entonces nosotros tenemos que tener confianza en que cada voto será defendido y no tenemos que tener miedo cada vez que ellos hablen y digan, bueno, ya le ganamos un diputado y vamos a subir otro, y ellos pueden decir lo que quieran. Sí, que no han dicho, que no han hecho, que no han intentado. Lo que tenemos que tener claro como pueblo es que en lo fundamental nosotros logramos desactivarles el plan de fraude que tenían. Y ese plan de fraude para ellos no era derrotarnos, era solo que no llegáramos a la mayoría. No, ellos habían incluso predicho, y me refiero cuando digo ellos, en este caso específico, a los 2 miembros del Tribunal Supremo Electoral, que son pretendidamente árbitros imparciales, Wellman y Olivo, repito, los dos afirmaron reiteradamente que era imposible que nosotros lográramos ni siquiera la mayoría simple, la de 43. Pero nosotros logramos la mayoría calificada, lo cual ellos decían que era imposible. Entonces, el plan fundamental de fraude, nosotros se lo desbaratamos. Ahora lo que les queda son pequeñas marrullerías y subir un diputado y bajarnos uno, pero nuestro resultado victorioso está garantizado. Ese no se mueve, no se toca. Que nadie se equivoque y tenga miedo. No,
Nosotros ahora somos pueblo empoderado. Y si en última instancia lograra pasar, vaya, pongamos una hipótesis que para mí es imposible, pero si en alguna instancia, por algún error, por cansancio, lo que fuera, nuestros equipos de defensa del voto ahí en el tribunal dejaran pasar algo que no nos satisface y que es evidentemente ilegal, entonces respondemos nosotros, el pueblo. Entonces van a vérselas con We the People, porque a nosotros no nos vuelven a hacer sus ilegalidades, sus trampas, sus trapacerías. Nosotros ya no somos ese pueblo al que ellos engañaron, agraviaron, humillaron, le robaron. Eso se acabó. Tienen que entenderlo así, llanamente, se acabó. Si por alguna razón de falla humana hubiera algún problema con nuestros equipos ahí y se acepta algo que no es lo que es correcto, entonces va a estar acá el pueblo defendiendo lo que conquistó honradamente, legalmente, pacíficamente, democráticamente en las urnas, y nos costó, nos sacrificamos, no estamos dispuestos a renunciar a eso. Precisamente el pueblo superó este fraude que se fraguó desde el Tribunal Supremo Electoral a través de la democracia, Giovanni. Sí, sí, es que esa es la verdad. Bueno, hay un presidente, hay un líder motivador, altamente motivador, y al que le tenemos respeto y cariño, tenemos confianza, que orientó la estrategia, formuló la estrategia de masividad, vigilancia y defensa del voto. Hay un partido que instrumentó formalmente con sus equipos de campaña, sus equipos electorales, la estrategia en el terreno. Y hay todo un pueblo, y cuando digo todo un pueblo, bueno, estoy hablando del 90 y tanto %, pues, ¿no?, dispuesto a implementar esa misma estrategia. Entonces el pueblo se autoconvocó para implementar la estrategia que diseñó, formuló e hizo el presidente Bukele. Yo hablo de 3 puntos: masividad, que se dio; vigilancia, que se dio; y defensa del voto, que se empezó a dar y que se está dando ahorita. Bueno, hay un cuarto elemento que yo no lo mencionaba, pero es en justicia hay que mencionarlo, que tiene que ver con la garantía del resultado. Es denuncia temprana. Ese fue el primer paso. Denuncia temprana del fraude. Porque ese fraude se comenzó a implementar, pero ya estaba denunciado. Y eso ayudó mucho a que ese fraude no caminara. Hubo una denuncia temprana. ¿Por parte de quién? Del presidente de la República y del partido Nuevas Ideas. Entonces el pueblo estaba alerta. Nosotros estamos totalmente advertidos de lo que estaba pasando. No era nada de lo que hicieron, que están intentando hacer, nada de eso es secreto. Nosotros lo sabemos. ¿Qué tan histórico cuando pase el tiempo y volvamos la vista atrás con esto que ocurrió el 28 de febrero y quizás los estudiantes lo vuelvan a leer en sus clases? ¿Qué tan representativo es lo que ha ocurrido con esta organización espontánea de toda la población para darle un rumbo al destino del país, Giovanni? Qué feliz me siento que me hagas esa pregunta, porque se me eriza la piel en realidad cuando pienso en la respuesta justa a lo que me quieres decir. Han pasado, falta poquito para que cumplamos 200 años desde 1821. Bueno, 200 años hemos recordado esa fecha, 15 de septiembre de 1821, todos los años, todo el mes de septiembre, todos las escuelas, los jóvenes, los niños, recordando esa efeméride durante 200 años. Bueno, esa fecha es menos importante que esta. Esa es mi respuesta. Ese acto de independencia fue relativo, muy ambiguo, relativo, y dio paso a la conformación de la élite que nos agravió, abusó de nosotros y nos robó durante 200 años. Fue un acto de independencia relativo. Lo que pasó el 28F, es un acto patriótico, un día nacional mucho más importante que el 15 de septiembre de 1821. Este es el día de nuestra verdadera emancipación, el 28 de febrero. Y eso lo va a reconocer la historia, porque lo que le da sentido a la historia no son los documentos que firman ellos, la élite, es la memoria del pueblo, la memoria activa del pueblo. En
En el acta de independencia, firmada en 1821, no participa el pueblo. Participan los altos poderes de la federación, así se llaman. Poderes eclesiásticos, políticos, por supuesto, en primer lugar económicos, políticos, militares y hasta eclesiales. Esos son los que firmaron el acta, la convocaron ellos y en esa acta tuvieron el cinismo de poner en el tercer o cuarto párrafo, dice en el acta de independencia, debemos declarar nosotros, los altos poderes, la independencia antes de que la declare el pueblo por sí mismo, con las nefastas consecuencias que eso tendría para nosotros. Eso dicen los altos poderes. Hay que evitar que el pueblo declare por sí mismo la independencia, porque eso tendría nefastas consecuencias para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Esa pequeña élite. ¿Quiénes son ellos? Es decir, el pueblo, el 98%. ¿Qué tan difícil o qué tanto ha tenido que transcurrir en el país o cómo ha costado que la población se empodere precisamente de sus derechos y que supiera, que entendiera que este era el momento de hacer el cambio, Joan? El pueblo sabía, primero fue una especie de ante la evidencia, ante lo absolutamente evidente que era la corrupción y la ineficiencia de los gobiernos de Arena durante 20 años, ineficiencia y corrupción, y luego 10 años con el FMLN, la misma ineficiencia y la misma corrupción. El pueblo, eso está demostrado demoscópicamente en encuestas desde 2016, de que en su inmensa mayoría el pueblo ya no quería que siguiera gobernando el FMLN, ni quería que Arena regresara al poder, pero no había alternativa, porque el PCN no es alternativa, el PDCN son cascarones, ¿no? Entonces, ¿cuál era la alternativa? Un nuevo movimiento. Pero ¿quién encabeza un nuevo movimiento? Aparece providencialmente Nayib Bukele en Nuevo Cuscatlán, luego en San Salvador, y su forma de hacer política empieza a convencer a los salvadoreños de que ahí hay una posibilidad en Nayib Bukele. A finales de 2017, él ya es claramente presidenciable, convoca un movimiento y el movimiento se autoorganiza en todo el país de manera vertiginosa. Pasamos a constituir la mayoría organizada. Pasamos de ser mayoría dispersa a ser mayoría organizada en pocos meses. Y por eso es que cuando dicen ahí, la ley dice que para formar un partido tienes que recoger 15 o 20 mil firmas y te da 6 meses para hacerlo. Dagoberto Gutiérrez lo intentó y no pudo recoger sus 20 mil firmas ni en 6 meses. Nayib Bukele le dijo en Chalatenango, vamos a recoger, no las 20 mil firmas que nos piden, vamos a recoger 250 mil firmas en 3 días. Y en realidad las recogimos en 50 horas hábiles. Eso fue lo que pasó en realidad. Eso fue lo que pasó. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que el pueblo, de ser mayoría dispersa, desencantada, enfadada con el sistema, con sus instituciones, con sus partidos políticos, cansado el pueblo de la corrupción y de la ineficiencia, pasó a ser de mayoría dispersa a mayoría organizada, porque hay un líder que le da a esa mayoría, le da rumbo, le da objetivo y le da meta. Eso nos organizó, eso fue lo que sucedió. Giovanni, y a propósito de ese liderazgo que tiene el presidente de la República, Nayib Bukele, y que lo hemos mencionado y lo hemos analizado también el día domingo, y ese arrastre que tiene que ver con la acumulación de un capital político bastante fuerte, poderoso, que ha atraído a voto, inclusive voto duro, que muchísimos años daban su voto a ciegas a los partidos políticos tradicionales y ahora pues se voltean hacia acá, voltean su mirada hacia nuevas ideas y deciden darle la oportunidad a este proyecto político. Eso fue lo que sucedió efectivamente. O sea, el voto de nuevas ideas, hay gente joven, hay voto nuevo, hay voto de gente que nunca había estado interesada en política, es verdad, pero hay una inmensa cantidad de voto que viene de gente que estuvo en el FMLN y gente que estuvo también en Arena. Esto tiene que ver con una cualidad, quizá la cualidad más evidente, más positiva, más rentable políticamente del liderazgo, del estilo de liderazgo del presidente Bukele. Es un factor, es una operación política la que él hizo, de carácter estratégico. Todo el tiempo la lucha política había tenido un eje, que era izquierda y derecha.
Es decir, había sido una competencia entre la izquierda y la derecha siempre. El presidente Bukele, al estudiar la situación nacional, se da cuenta que ese eje es falso, ya no tenía sentido. Ya cuando se ganaban las elecciones, en las últimas se ganaban unos a otros por 5.000, 6.000 votos. Ya la competencia, y la gente no iba a votar, sencillamente. Bueno, el presidente lo que hace es cambiar ese eje de confrontación y dice, ya no más izquierda y derecha, ahora es ellos y nosotros. Y la línea divisoria es, ustedes son la élite, ustedes son un 2%, nosotros somos ya no la izquierda, nosotros somos todos los agraviados por ustedes durante 200 años. Nosotros somos la clase media, los pobres y los que viven en extrema pobreza. Sociológicamente, la suma de estos tres factores son el 97-98%, es exacto. Eso el presidente Bukele lo tuvo claro desde 2014, desde finales de 2014. Yo soy testigo, yo estuve en esas discusiones, ¿no? El plan, la estrategia, el corazón de la estrategia exitosa del presidente Bukele fue haber tenido esa claridad desde el principio. No se trata de un combate entre comunistas y capitalistas. Eso era mentira, nunca fue un combate real. Eran cachetadas de payaso. Ellos constituyeron un sistema bipartidista donde se repartían el pastel y se alternaban en el poder. Bueno, eran igualmente ineficientes y corruptos. Al cambiar ese eje de confrontación y pasarlo al ellos y nosotros, entonces las cosas quedan claras. Nosotros somos la mayoría inmensa. Ellos representan un 2% y no tienen absolutamente ninguna representación de intereses populares. Ellos representan los intereses de esa pequeñita élite, pero muy voraz, muy voraz. Y por eso es que contundentemente le ganamos las elecciones, de manera tan contundente. Que ya están los resultados. Bueno, Giovanni, nos vamos a despedir porque sabemos que tiene otro compromiso que atender en este momento, pero mil gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, Astrid, gracias a ti. Muchas gracias, mucho gusto. Y con igualmente, saludos amigos. Gracias.